en Diversidad, un podcast de Max Abay. Bienvenidos y bienvenidas a En Diversidad. En el episodio de hoy hablaremos con Carmen Alperte, psicóloga social. A lo largo de su carrera laboral ha ayudado a diferentes personas, algunas de ellas con autismo, como por ejemplo a través de la musicoterapia, un campo en el que tiene amplios conocimientos y del que hablaremos. Una vez realizada la presentación, vamos a pasar a la entrevista. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Marc, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar contigo. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Encantada de compartir este bonito espacio. Bueno, pues para empezar la entrevista, ¿podrías hablarnos un poco sobre ti? ¿Por qué decidiste ser psicóloga social? Mira Marc, hoy te voy a confesar, como somos compañeros también de máster, somos Sí, compañeros de clase y tenemos esa confianza, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy psicóloga social, yo soy artista. Lo que pasa es que soy un artista que estudió trabajo social, que estudió sociología, que se especializó en psicología social, que comenzó un doctorado en psicología de aprendizaje. Pero, ¿sabes? Primero, que nunca he ayudado a nadie, porque solo los he acompañado a las personas con sí, las que he podido compartir mi vocación. Y que sobre todo he tenido siempre una visión más que de psicóloga, de artista. Y yo creo que me he aproximado siempre a las personas con diversidad funcional o a muchas otras personas, porque al final todos somos muy diversos, y me he acercado siempre desde mi parte más artista. Y así te lo confieso. sí, como ha dicho Carmen, somos compañeros del máster en comunicación transmedia de la Universidad Politécnica de Valencia y bien, vemos que el enfoque de Carmen sobre el hecho de acompañar pues, es muy interesante y creo que puede ser de gran ayuda para las personas. ¿Y cómo resumirías tu experiencia laboral? Ay, pues mi experiencia laboral ha sido muy, muy hermosa. Llevo muchos años acompañando a personas muy diferentes, pero los últimos 15 años, yo creo que por ahí, sobre todo, me he centrado mucho en las personas con diversidad funcional y especialmente en personas con autismo. Y ha sido todo un descubrimiento acompañarles en sus procesos, conocerles y darme cuenta de que finalmente la discapacidad solo está en la mirada de quienes queremos ver la discapacidad. Que es cierto que hay personas que tienen muchos retos por delante, muchos hándicaps, muchas dificultades, pero que esa visión de discapacidad la tiene más quien la proyecta que quien la recibe. Sí, sí, a veces también eh, es interesante darle la vuelta al concepto de la discapacidad y ver más que sería más la sociedad, muchas veces la que tiene la discapacidad en lugar de las personas, ya que si muchos de los sitios, por ejemplo, estuviesen adaptados, pues muchas de esas discapacidades puede ser que no existieran. Y bueno, en esta entrevista vamos a enfocarlo más en el autismo, pero antes de empezar convendría que nos explicaras más concretamente qué es el autismo. Uf, esa pregunta, Marc, es la pregunta del millón. Esa pregunta se la ha hecho muchísima gente muy, muy bien preparada, muy bien estudiada, muy bien sentida, pero muy complicada. Y no hay una respuesta única, porque realmente el autismo es un espectro donde hay una gran cantidad y diversidad de maneras de expresarse ese autismo. Y tengo que decirte que es cierto que hay como unas áreas, que sería sobre todo el área de lo social y el área de la comunicación y el lenguaje, que son siempre, digamos, donde hay más dificultades o más diferencias respecto a las otras personas.
Pero claro, al mismo tiempo, cuando empiezas a estar cerca de personas que tienen autismo, como ha sido mi caso, que he acompañado a personas muy, muy diferentes, perfiles que no tenían nada que ver unos con los otros, y te das cuenta de que sí es cierto que hay como una barrera, que es ese autismo, y que hay que saberla ver porque detrás de esa barrera está la persona y esa persona que hay al otro lado del autismo es muy importante, esa conexión. Y yo entiendo el autismo más como te decía, siempre mirándolo desde esa parte de artista, yo veo el autismo como una barrera, pero una barrera, Marc, que en este caso a veces casi sabes bien quién es el enemigo, pero es una barrera porque la comunicación es una barrera ahora que tenemos los seres humanos. En general, en el mundo hay un gran problema con el tema de la comunicación y lo que ahí se nos plantea. Y también la relación social. Entonces, claro, con el autismo sí que es cierto que es más fácil verle la cara, ¿no? Porque a veces es muy duro, ¿eh? La cara del autismo a veces pues retina a la persona, le quita el lenguaje, le quita las ganas de querer relacionarse con el otro, le quita muchas cosas que forman parte de la vida. Entonces, no siempre es algo romántico, porque sí que es cierto que hay muchas personas con autismo que tienen grandes capacidades, islotes de conocimiento que se nos escapan a los demás y que son muy hermosos, pero complicada pregunta, no sé si te habré respondido, yo creo que no, pero bueno, Sí, no me bueno, siento mal porque llevan mucho tiempo y gente mucho más preparada que yo queriendo dar respuesta yo y creo no es que fácil, sí que has podido aclararnos un poco un nuestra poquito. mente con tu respuesta. Y ya, ligándolo con lo último que has dicho, es cierto que hay Ujú. personas autistas que son capaces de realizar esfuerzos intelectuales que a otra persona le serían mucho más difíciles, en algunos casos. Memorizar Efecti- o cosas mm, así. Efectivamente, hay cosas que te sorprenden, no todos, porque también a veces se crea como mitos y parece que "Ah, es que los autistas, porque mucha película, ¿no? Hemos visto a veces y no siempre es así, pero es cierto que hay casos muy, muy, muy especiales y que, claro, tiene una forma de percibir el mundo diferente a la que es la estándar y de repente te sorprenden, porque, por ejemplo, pues yo con el tema, porque yo siempre he acompañado a las personas con autismo con la musicoterapia, siempre a través de la música, y entonces yo me he llevado muchas sorpresas. Sí que por ejemplo, de muchas personas con oído absoluto. No sé si sabes lo que es, Marc, el oído No, absoluto. ¿No? Bueno, pues no, el oído absoluto es una facultad que tienen muy poquitas personas y que es que tú escuchas un sonido y tú sabes en qué frecuencia está sonando. Es como cuando tú ves los colores, tú ves el amarillo y el amarillo lo diferencias del rojo, pero no necesitas ver el rojo para saber cuál es el amarillo. Sin embargo, en la música, para saber, por ejemplo, que está sonando un do, tienes que tener una referencia tonal del la. Normalmente necesitas escuchar la escala para ubicar la nota que está sonando. Y hay personas con autismo, además no pocas, que oyen esa nota y en su cerebro la diferencian perfectamente sin tener necesidad de escuchar ninguna otra. La dificultad a veces viene de que como no tienen la posibilidad y sí que la dificultad está con el lenguaje, cómo hacer ese oído absoluto que les sirva también, pues, por ejemplo, para crear un espacio de música y poderlo compartir. Ahí ya tienes que estructurar toda una serie de técnicas. Que bueno, yo creo que me estoy adelantando a las preguntas, pero ya van un poco por ahí. seguro que en la edición habéis notado un pequeño corte, pero son cosas del directo de cuando estábamos grabando y bueno, vamos a seguir. ¿Querías decir algo más sobre la anterior pregunta, Carmen? Pues me he quedado un poquito, porque ha habido así como unos videocillos por ahí y me he quedado un poquito despistada. Recuérdame dónde estaba. La verdad es que aprovechando que yo también me despisté y el episodio se ha alargado más de la duración prevista, he decidido dividirlo en dos partes, algo que haremos a partir de ahora con los episodios más extensos.
La próxima semana Carmen seguirá hablando de las capacidades de las personas con autismo y también abordaremos el tema de la musicoterapia, así que os animo a no perderoslo. Aprovecho también para comentar que si os está gustando el podcast, no dudéis en dejar un me gusta o algún comentario y compartir el episodio con un amigo, amiga o familiar, y de esa forma habrá más gente que pueda aprender sobre el autismo. Como dijo Temple Grandin, en la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y rompen barreras. Si te ha gustado el podcast, puedes compartirlo y seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos la semana que viene.